autoestima, probablemente no tengas buena seguridad. O es lo que considero yo y pues lo que me he dado cuenta. Tanto como un pene gigante. Vuélvete serio. Vuélvete serio. Yo les he de confesar que antes yo no era tan seguro. Lo que yo les he dicho, o sea, yo hubo una época en la que no era muy seguro de mí mismo, precisamente pues porque me hacían bullying por enano. Admitámoslo, por enano. ¿Eso es un proceso humano? Sí, pero depende si tú quieres hacer ese proceso. Si pilla, porque hay mucha gente que es insegura de sí misma, incluso teniendo 50, 60 años. Yo siento que el tema de la seguridad depende si tú quieres ser seguro. Hay gente que nace con eso, ¿no? Hay gente que ya nace con seguridad. Por lo menos en mi caso, a mí me tocó adquirir o tratar de aprender seguridad en mí mismo. ¿Y cómo lo hice? En base a la autoestima. Si pilla, comencé primero teniendo buena autoestima y pensamientos positivos hacia mí. Yo creo que esa es la clave para la clave para tener seguridad. En primer lugar, yo siento que es amarse a uno mismo. Si pilla, si uno se ama a uno mismo antes que a nada, probablemente puedas obtener seguridad. Y pues la seguridad también te la dan otras cosas, ¿no? Hay gente que obtiene la seguridad gracias al conocimiento, por ejemplo. Hay gente que tiene seguridad gracias a que es muy bueno en alguna cosa. Y lo normal, uno se siente más seguro cuando es muy bueno en alguna actividad o cuando tiene conocimiento de algo. ¿Si pilla? Por ejemplo, a mí me gusta hablar o yo siento que tengo mucha seguridad cuando hablo de temas de misterios, por ejemplo, que son cositas que a mí me gustan, no de la Segunda Guerra Mundial, porque son cosas que me ha gustado y me ha interesado por aprender. ¿Sí pilla? Temas también precisamente como o sea, hablando un poco de la seguridad, yo siento que hablar de seguridad, yo soy seguro hablando de seguridad. ¿Por qué? Porque precisamente como quise ser seguro en su momento, lo que les digo, yo sufrí, la verdad, o sea, yo se les he dicho a ustedes, yo sufrí de bullying por pequeño. Y ahorita también me cogen de parche por enano, porque es que, pues es normal, ¿no? En esta sociedad es normal. Pero gracias a esa introspección que yo hice de decir, no, yo no me tengo que sentir mal, pues porque al final a toda la gente le hacen comentarios. A todos nos hacen comentarios de nuestro aspecto físico, de lo que pensamos, etcétera. Porque el mundo es bueno para criticar. Y yo, menos mal, gracias a Dios, de pequeño, Flash, ¿cómo estás? Gracias a Dios, de pequeño me di cuenta que para tener más seguridad de mí mismo tenía que mejorar mi autoestima y amarme a mí mismo tal y como era y aprovechar las oportunidades que tenía. ¿Sí pilla? Porque usted, o sea, yo la verdad, o sea, si yo les confieso acá, yo soy muy seguro de mí mismo a pesar de que soy un enano, weón. A pesar de que soy un enano. ¿Sí pilla? Yo soy muy seguro de mí mismo. Y ustedes pueden decir, y puede llegar, digamos, yo estoy en un lugar y llega gente más alta o así, más, ¿cómo se dice? Más gigante, más áspera, y yo me siento seguro de mí mismo. Y también la seguridad me la dio pues el tema de hablar con la gente, ¿no? Eso también le da a uno mucha seguridad, porque uno se da cuenta que todos, o sea, de verdad, todas las personas en algún momento le tienen miedo a comunicarse con otras. Son muy pocas las personas que naturalmente son muy activas para hablar con otras personas, ¿sí? Porque, o sea, el hablar con otras personas es una habilidad que se adquiere, ¿sí? Ya sea en la niñez, de pronto de adulto porque te tocó por algún tema de trabajo, por ejemplo. Pero a mí me parece que la habilidad de hablar con otras personas se tiene que adquirir. Digamos, yo adquirí la habilidad de hablar con otras personas trabajando en el comercio, weón. Y es algo que a mí me ha servido, uff, para todo en mi vida, de verdad. La habilidad de hablar con otras personas. Si tú no hablas con otras personas, te recomendaría tratar de aprender esa habilidad, porque de verdad es una habilidad que te abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes hablar con confianza con otras personas, esas personas van a tener más confianza en ti, ya sea para temas de trabajo, amistad, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahorita la estoy desarrollando bien. El tema de hablar con otras personas
Yo les podría dar tips como para que, o ejercicios, para que tengan como más seguridad de hablar con la otra gente. O a mí me pasaba, ¿no? Yo sentía que yo tenía que hablar o decir cosas perfectas. ¿Sí me hago entender? Digamos, muchas veces como yo era introvertido y cuando estaba con un grupo de personas y yo veía que todos estaban hablando, yo decía, yo tengo que romper, de alguna manera romper, es decir, tirar algo gracioso, tirar algo muy interesante en el próximo comentario. Y precisamente por sobrepensar qué quería decir para ese grupo de personas y no quedar como un culo, al final o no decía nada o decía algo que dejaba a las personas como, ¿qué acabas de decir? Porque a veces decía algo demasiado extraño. ¿Y a qué me refiero con extraño? Cosas que, o sea, tenían que ver con el tema, pero ya entraban muy profundo, ¿sí? Y no sé si ustedes sabían, pero de alguna manera la mayoría de las conversaciones humanas son casi siempre las mismas, son muy repetitivas. Casi todas son muy repetitivas para que tú entres a conversar, digamos que de una manera normal, ¿no? En un grupo de amigos o en un grupo de personas. Profundamente, una idea es porque todas tienen estudios en ese campo que están hablando. De resto, todos van a hablar de manera superficial. Entonces, ¿cuál sería un tip que yo les daría para comenzar a hablar más fluidamente con otras personas sin pena? Lo primero es intentarlo, ¿sí? Lo primero es intentarlo. Muchas veces, como les digo, yo me quedaba sobrepensando y al final no hacía nada. Lo primero es intentar hablar con otras personas. Si tú lo intentas, probablemente mejores esa habilidad. Y lo puedes intentar con cualquier persona. Lo puedes intentar con el señor de la esquina que te vende cosas, con el chofer del bus si agarras bus, con toda la gente. El fracaso es no intentarlo, del fallo se aprende. Exacto, del fallo se aprende. Esa es una buena frase, ¿eh? El fracaso es no intentarlo, del fallo se aprende. ¿Qué puta frase te tiraste, bro? Y es una realidad, es una realidad. Lo primero es intentarlo, ¿no? Lo que les digo. El segundo tip que yo les daría es no intentes hablar de cosas interesantes. La mayoría de gente no habla de cosas interesantes. No habla de cosas interesantes. Te lo juro que tú le puedes hablar a cualquier persona, de cualquier bobada, weón. Ah, vecina, si vio tal cosa. Vecino, si vio tal cosa. Oye, si viste tal cosa. ¿Cómo está el clima, no? Hasta en la fila. Digamos que esas personas que naturalmente son conversadores hablan de cualquier cosa. ¿O no les ha pasado que tienen amigos, familiares que hasta en una fila se ponen a hablar con gente desconocida? Con gente desconocida. Y hablan de cualquier marica. Hablan hasta de la fila, que está muy larga. Y se ponen a hablar de eso. Y después resultan hablando de otras cosas. Entonces, ese sería como el segundo tip. Hablen de cualquier cosa, no tiene que ser algo interesante. Que yo siento que muchas veces el miedo de nosotros o de las personas, bueno, ya no soy introvertido, ya no me considero introvertido, pero cuando era introvertido, era ese weón, como que me daba miedo decir alguna estupidez o no hablar de algo interesante. Y sentía que al no hablar de algo interesante la gente no iba a entablar conversación conmigo. Pero lo que les digo, en realidad la gente habla contigo ni siquiera es por el tema, sino porque todos los humanos tenemos esa necesidad social de hablar. Y ojo, el tercer tip que yo les daría para tener como conversaciones con los demás, para conversar con los demás, es parce. Imagínate que la otra persona tiene más miedo de hablar. A mí me ha servido que la gente de usted se olvida a los minutos, eso no importa. Eso también es muy importante. Ese podría ser otro tip ahí. Pero pues el tercer tip, lo que les digo, es, la gente tiene más miedo de hablar que tú. O sea, piénsalo. Todos los humanos vivimos con el miedo de hablar con las otras personas. En su mayoría. Todos, todos, todos. Entonces piénsalo, si tú vas a hablar con alguien, inténtalo tú primero. ¿Por qué? Porque así es que esa persona se libere, ¿no? Como esa tensión de que tiene que hablar primero. Y eso es algo que a mí me ha servido, lo que les digo, y a mí me ha servido mucho más en el ámbito de hacer amistades o conocidos en el trabajo o en el ámbito de las relaciones. Uy, parce, de verdad que cuando yo salía con niñas, ¿no? En esa época era niño, no sabía de qué hablar, weón. Pero después de que adquirí la habilidad, parce, yo ya puedo hablar con una persona re tranquilamente, porque el punto es ese, tú empezar a hablar, tomar la iniciativa de hablar. Y ojo,
también hay que perder ese miedo al rechazo, weón. ¿Sí? Y aceptar que si, no sé, tú le hablas a una persona desconocida y esa persona desconocida no te contesta, no es ni siquiera porque tú seas mal conversador o porque seas una mierda, sino básicamente porque esa persona no quiere conversar en estos momentos o le está pasando algo malo en su vida, ¿sí? Porque la gente que está viviendo cosas normales te habla, y es una realidad, te van a hablar. La pena dura minutos, el fracaso dura toda la vida, exacto. Eso es verdad, eso es verdad. Y lo otro es lo que decía Julián, un cuarto punto ahí o un tip es precisamente eso. A la gente le importa es una mierda. A la gente le importa es una mierda. Y la prueba son las redes sociales. La prueba son las redes sociales. ¿Por qué? Porque incluso si tú comienzas a hacer videos en redes sociales, a la mayoría de la gente le vas a valer verga.